auditoría que hemos visto en la primera clase, ¿no? Que son los SOA, ¿no? Entonces, en esta oportunidad un poco vamos a ver el tema del control previo, ¿ya? Pero desde el enfoque gubernamental, ¿ya? Entonces, ahí, el gran problema de ver las acciones de control o los servicios de control, sean estos control previo, control simultáneo, control posterior, y las denominaciones que tenemos de control concurrente, es que están vinculados a muchas normas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del control previo, vamos a encontrar esta relación que tenemos aquí. Yo lo que voy a hacer esta noche es pasarle todas las directivas a nuestro coordinador para que pueda subirlos como materiales. Y adicionalmente me voy a permitir compartir también algunas presentaciones que tuve la oportunidad de recibir y algunas lecturas que tuve la oportunidad de recibir cuando era alumno de la Escuela Nacional de Control, que en realidad, si alguno de ustedes está interesado también en el programa de maestría, creo que es una buena opción para los servidores y funcionarios públicos porque nos entrega un panorama general de lo que significan todas las acciones de control, o sea, de todo el Sistema Nacional de Control y cómo funcionan cada uno de los agentes y cómo vamos implementando todas estas acciones y o medidas dentro del accionar diario, desde los temas de conducta funcional formalmente hablando, desde la prevención de delitos de corrupción, desde el cumplimiento de las leyes de contrataciones y desde, por ejemplo, el comportamiento que tienen las entidades públicas ante las acciones o los servicios de control que se puedan implementar. ¿Ok? Entonces, como les decía, en esta oportunidad vamos a ver el tema de control previo desde un enfoque del control gubernamental y como también hemos comentado, el tema del control previo es desde el punto de vista de los servicios de control, el que tiene o está a cargo de la Contraloría General de la República a partir de la norma base que hemos mencionado de manera permanente, ¿no? Que es la Ley 27.785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, a partir de esta norma base, vamos a ver que la Contraloría está conformada, o mejor dicho, estas acciones de control están conformadas por el control posterior, el control previo, el control simultáneo, y un tema que vamos a ver también es el control concurrente. El día de hoy creo que vamos a ver esta primera etapa de control previo, y mañana voy a intentar ser un poco más acotado, ¿ok? Porque creo que el control previo es uno de los elementos más importantes que tenemos que tener dentro de la administración pública, porque nos ayuda precisamente a poder evaluar o a poder analizar si es que podemos o no llevar a cabo algunos pagos de adicionales. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito. Entonces las normas que tienen que ver con ese tema son específicamente la ley 27.787, que es la ley del Sistema Nacional de Control, la resolución de Contraloría 273, que son las normas generales del control gubernamental, está desde el año, y la resolución también de Contraloría, la 596-2016, que aprueba la directiva 012-2014, que es básicamente el control previo de las prestaciones adicionales para las supervisiones de obra. ¿Okay? También está la directiva 147 del año 2016, que aprobó la directiva 011 y que está o regula específicamente el servicio de control previo de las prestaciones adicionales de obra. ¿Okay? Y finalmente tenemos la resolución 148, que aprueba la directiva 012 el año 2016 y que regula la emisión de los informes previos. ¿Okay? Y estos informes previos están establecidos en el literal 1, o literal L, perdón, del artículo 22 de la ley 27.785, ¿no? Que nos habla sobre el endeudamiento. Y cuando hablamos del endeudamiento, nos referimos a ese endeudamiento que tienen las entidades públicas y lo que busca es ese tema. Las entidades públicas, en realidad, no se pueden endeudar fácilmente, ¿okay? No deberían endeudarse fácilmente. La idea es que tengan un presupuesto con el que planifican las actividades. Y cuando se trata de temas de obras, la idea es que puedan elaborar expedientes técnicos que contemplen todas las posibilidades y todas las situaciones. Es cierto, como vamos a ver a lo largo de esta hora u hora y media que vamos a conversar, que existen situaciones que en realidad
nos aleja de una planificación adecuada. Pero estamos hablando de situaciones de emergencia, el fenómeno del Niño, que cayó un huaico, que lluvias intensas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que podamos identificar todo este tema, ¿no? Entonces dice, oye, una autoridad no puede decir, ¿sabes qué? Me voy a endeudar con tanto dinero interno o externo, ¿ok? Voy a tener tantos compromisos y yo tengo determinada cantidad de dinero para cumplir mis metas. Entonces yo no puedo decir o no puedo autorizarme libremente a decir, ¿sabes qué? Me voy a endeudar. Es decir, voy a incrementar el gasto que voy a tener. Entonces, un momentito, hay que tener cuidado, porque existe una ley de endeudamiento que debe tenerse en consideración siempre. ¿Okay? Entonces, para endeudarme, lo que tengo que hacer es pedir una autorización. Y es ahí, en ese momento, cuando yo me estoy endeudando, es decir, estoy comprometiendo mayor cantidad del recurso público del que originalmente determiné y se asignó de acuerdo al presupuesto público, es ahí que la Contraloría emite un informe previo en relación a dicho endeudamiento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las acciones de control previo, estamos hablando de estas autorizaciones que emite la Contraloría General de la República para que diga, oh, ok, vamos con ese endeudamiento. ¿Ok? Ojo que a pesar de que la Contraloría General de la República pudiera dar una autorización dentro del control previo para un mayor endeudamiento, no significa que en un control posterior pudieran determinarse potenciales responsabilidades, ¿no? Entonces, es a partir de esta situación de la realidad de las instituciones públicas que regularmente solicitan o se encuentran en situaciones que generan un endeudamiento superior al establecido, es que se generan las directivas que estamos viendo, ¿no? Entonces, todas son estas normas legales que tienen que ver siempre con el control previo. Cuando alguien les habla de control previo, lo primero la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y las resoluciones de Contraloría General de la República, la 596, la 147, y finalmente la 148. ¿Okay? Listo. Entonces, había mencionado básicamente que el desarrollo de de la directiva, resolución, perdón, 148, que es la directiva 12 del año 2016 de Contraloría General de la República, eh, hablaba del informe previo establecido por el literal L de la ley. Entonces dice, oye, el artículo 22 en el literal L dice informar previamente sobre las operaciones, fianzas y avales y otras garantías que otorga el Estado, inclusive los proyectos de contrato que en cualquier forma comprometa su crédito, ¿ok? Su crédito, ¿está? O capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior, ¿ok? Entonces, siempre debemos tener en cuenta esta situación. Entonces, vemos dos cosas aquí, ¿ok? Uno es que es el tema de los adicionales de obra que se suscitan bajo la norma se me pasó un pequeño detalle. Las acciones de control previo están vinculadas específicamente a dos temas. Primero, que los adicionales de obra, ¿ok? Se vayan a generar, que se vayan a generar, son mayores al 15% del presupuesto inicialmente asignado y no mayores al 50% del monto del contrato, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un primer elemento. Y el segundo punto tiene que ver con el tema del endeudamiento, ¿ok? Y ahí es importante que siempre tengamos como parte del control previo o del servicio de control previo estos dos puntos. Endeudamiento, es decir, un compromiso mayor al 15% y no mayor del 50% del monto del contrato, que regularmente es el monto el, el, el monto que se asigna o se planifica dentro de una determinada obra, ¿no? Y formalmente, como punto número dos, que es el tema del endeudamiento. Entonces, como vemos, se generan ahí dos variables importantes para el control previo. Ahora, ¿qué hace la Contraloría? La Contraloría, en los temas de control previo, lo que hace es emitir su opinión para el tema de los adicionales de obra y endeudamiento. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tienen que hacer esta pregunta? ¿Quiénes tienen que hacer la consulta y pedir una autorización? Todas las entidades públicas. La respuesta, cuando alguien pregunta, ¿quién tiene que hacer la pregunta en relación a ¿puedo utilizar más recursos? ¿A quién es el que pide la autorización?
Entonces, la respuesta que nace ahí es todas las entidades públicas tienen que solicitar siempre una autorización a la Contraloría General de la República, y ahí vamos a ver el procedimiento que la misma Contraloría ha trabajado o ha elaborado en base a esta situación. Esta era la solicitud de autorización de endeudamiento o de pago de obra, ¿no? Y este básicamente es el control previo, ¿ok? Entonces, el control previo es aquel que efectúa exclusivamente, y ojo, exclusivamente la Contraloría General de la República en una primera etapa, ¿ok? Ahora, recordemos que OSI no hace control previo, ¿no? Porque al OSI no le va a preguntar la municipalidad o un gobierno regional si es que puede endeudarse, ¿ok? Entonces, esta función es exclusiva, ¿ya? Y en algunas, hay otro tipo de acciones de control que efectivamente sí va a llevar a cabo la OSI. Pero la Contraloría es sumamente, tiene la potestad exclusiva eh, para aprobar con anterioridad a la ejecución, ¿ok? Y esto básicamente lo hace o con la finalidad de emitir un resultado, según corresponda, no sé, la materia del requerimiento que se está realizando. Entonces, si la entidad, pues, supongamos que yo soy la Contraloría General de la República, y la entidad me pide una autorización para un adicional, yo le puedo decir que no corresponde, pero también podría decirle sí. Pero le digo sí, suponiendo que la municipalidad, en este caso el gobierno regional, nos diga qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, supongamos que la municipalidad dice, es que quiero hacer una obra nacional, ¿ya? Entonces, ya, correcto. Entonces yo le digo, oye, pero en realidad tú no podrías hacerlo. Eso corresponde a otra entidad y por tanto tú no puedes asignar mayor presupuesto, no te puedes endeudar para eso, ¿ya? Sin embargo, en el hipotético caso que se dé la autorización del gasto, eso no significa que se pueda hacer también una auditoría de manera posterior, ¿no? Entonces, y esto hay que tenerlo siempre perfecto, ¿ok? Perdón, siempre presente. Se pide la autorización, independientemente de la autorización que la Contraloría General de la República entrega, eso no va a significar que con posterioridad a la misma se puede implementar una auditoría a objeto de poder determinar si el recurso fue ejecutado formalmente, si existieron o no deficiencias en el expediente, si estas no corresponden a situaciones de emergencia, ¿ok? Entonces, ahí hay que tenerlo claro. Ahora, si bien es cierto, has mencionado que estas acciones de control están vinculadas específicamente a Contraloría, es cuando estas no superan el 15% y o no son mayores al 50% del valor del contrato, ¿ok? Pero si no son mayores, pero si, por ejemplo, fueran de otros montos, se puede encargar al OSI para que pueda haber esta obra, ¿ok? No es que la Contraloría le va a hacer una auditoría, sino que la OSI va a tener que realizar una labor permanente a objeto de poder supervisar. Entonces acá lo que vemos son básicamente normas generales de control gubernamental, que son aquellas que le permiten a la Contraloría ejercer esa facultad de control y que describe qué es lo que se hace como control. Entonces, cuando hablamos de las normas generales de control, ¿qué cosa es lo que nos dice? ¿Okay? Y cuando nos referimos a estas acciones de control, hay varias secciones. Por ejemplo, están aquí las normas del desempeño profesional, es decir, directamente son normas propias que se vinculan al trabajo del auditor, ¿ok? Del auditor gubernamental, porque la Contraloría General de la República tiene un código de ética del auditor gubernamental, que si mal no recuerdo data de la década del 90, creo que es del año 99, si mal no recuerdo, que sigue vigente, no se ha derogado. Adicionalmente, se tienen las normas comunes de los servicios de control y es en estas normas comunes del servicio de control que se detallan todos y cada uno de los servicios. Entonces, ¿qué cosa va a hacer la Contraloría General de la República? Ahí tenemos que ver el tema. O sea, los servicios de control, siempre va a haber los servicios de control que nosotros vamos a tener a la mano, ¿no? Entonces, y cuando la Contraloría se encarga de ver servicios de control, lo que nos dice, oye, mira, tenemos el servicio de control simultáneo, ¿ya? Entonces, este servicio de control simultáneo lo hacemos in situ, ¿okay? En el acto. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una obra que se está haciendo en una determinada región y la Contraloría no va a esperar a que termine, sino que se va a personar y va a ver efectivamente si la obra se está haciendo de acuerdo a la norma vigente. Entonces, ¿y qué cosa se emite a través de un control simultáneo, ¿no? A diferencia del control previo?
Entonces, en el control simultáneo, lo que la Contraloría hace es emitir riesgos. Es decir, te dice, oye, ¿cuáles son los riesgos potenciales que pudieran perjudicar los objetivos de esa obra? Y la segunda pregunta es, ¿a quién le dirige esos riesgos? O sea, emite un informe en este control simultáneo, cuando no tiene opción hacer un control previo, ¿a quién se lo va a emitir? Entonces, ¿a quién le va a decir, mira, puede existir potenciales perjuicios a la obra? ¿Okay? Entonces, le emite un informe a el titular de la entidad y le dice, oye, mira, hemos estado revisando y hemos encontrado una determinada cantidad de riesgos, que puede ser uno, dos o un listado más grande. ¿Ok? Entonces, lo que te digo es, ten en cuenta esto. Y esa es la forma de la Contraloría de la República para decir, oye, mejor te advierto antes que después tenga que hacerte una auditoría. ¿Okay? Entonces, siempre es importante que tanto en las acciones de control previo como los simultáneos, la Contraloría General de la República, como parte de una estrategia, lo que hace es advertir. Entonces dice, oye, pero como quiero evitar esta situación, es decir, quiero evitar llegar a la identificación de riesgos que posteriormente pudieran generarte un tipo de responsabilidad, ¿qué te parece si mejor te hago un control previo? ¿Okay? Y en el control previo puedo detectar deficiencias a través de los riesgos que la entidad pueda tomar de acuerdo a las acciones in situ, es decir, esas acciones que se están llevando en el acto, y ya no lo hago en una auditoría en la que determino responsabilidades. Porque en realidad el proceso se convierte más engorroso. ¿Okay? Entonces, y está bien que en realidad se determinen responsabilidades, pero es mejor apostar por un tema de un control que me vaya ayudando en el momento de las definiciones de las acciones o decisiones que voy a tomar en el ejercicio de la función pública, ¿no? Ahora, el hecho que yo elija un control simultáneo no significa que voy a determinar responsabilidades, y eso es importante. Porque si bien el control simultáneo no determina responsabilidades, porque en realidad es una pista del momento en donde se determinan esos riesgos, sí se puede, después de ese control simultáneo, hacer otros tipos de controles donde se advierten deficiencias, se advierten irregularidades, en donde también puedo hacer a través de la normativa que pudiera recomendar una auditoría de cumplimiento posterior. Y cuando entramos a temas de auditorías de cumplimiento, estamos viendo formalmente que ya se pudiera caer en el tema de la identificación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque al no haberse tenido en cuenta los potenciales riesgos que tenía una determinada acción por parte de la entidad pública de manera temprana, y se continuó con esa situación, entonces nos vamos a encontrar en un momento en que no podemos seguir trabajando. Entonces, ahora bien, veamos un poco qué son los servicios de control. ¿Okay? Como hemos visto, básicamente los servicios de control están vinculados a dar una respuesta satisfactoria a la necesidad de control gubernamental. ¿Okay? Y estas respuestas satisfactorias vinculadas a la necesidad del control están vistas en el tema de los adicionales de obra, en el tema del endeudamiento, y en donde se pueda dar una respuesta en esta situación, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, los servicios de control siempre nos dice, dan respuestas satisfactorias a las necesidades de control gubernamental, que responden a los órganos del sistema. Los servicios de control son prestados por la Contraloría General de la República y por los órganos de control institucional, conforme siempre a la competencia que les corresponde a cada una de ellas, y determinando, que es lo más importante, las funciones descentralizadas. ¿Ya? Y finalmente nos dice, oye, el control posterior también puede ser atendido por las sociedades de auditoría. Esto lo hemos visto en la parte inicial a través de la SOA, ¿no? Por estas son designadas y contratadas de acuerdo al procedimiento que está establecido en la legislación de la materia, que siempre es por un concurso público. ¿Okay? Que puede ser general o puede ser por invitación y se elige siempre cumpliendo con determinados requisitos. Ahora, ¿cuáles son, perdón, ¿cuáles son las modalidades del control previo? Un poco ya para sentarnos en el tema. Entonces, aquí está el rubro que estamos conversando y que vamos a ir desarrollando entre hoy y mañana. Primero es básicamente autorizar presupuestos adicionales. ¿Okay? Son autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión. ¿Ya? Eso es muy importante. Comentamos que es la autorización de presupuestos adicionales, siempre por parte de la Contraloría General de la República,
respecto de obras y mayores servicios de supervisión. Y el segundo punto está vinculado, por ejemplo, a otros servicios que competen al servicio de control previo, como son, por ejemplo, el informar sobre las operaciones que en cualquier forma se comprometa el crédito de la institución pública o que pueda comprometer también la capacidad financiera de la entidad. Y este es un tema que siempre es importante. Entonces, imagínense que podamos comprometer una parte importante del presupuesto de una empresa del Estado, ¿ok? Sin mayor sustento. Y esa situación es absolutamente preocupante. Entonces, esa es la razón por la cual siempre tiene que haber un control previo sobre la misma. Pero también es importante que estas modalidades lo que hacen es opinar sobre las contrataciones con caracteres o con caracteres secretos, perdón, de secreto militar o de orden interno y de otras situaciones establecidas en la normativa expresa. O sea, recordemos que a pesar de que existen algunas opciones de carácter particular a las contrataciones de carácter militar o de orden interno, también es posible, o mejor dicho, es absolutamente necesario que éstas se regulen bajo la normativa expresa. ¿Existe un mayor grado de confidencialidad? Sí, pero eso no es un óbice para que no se lleven a cabo las acciones de control previa que permitan básicamente trabajar sobre una adecuada utilización de recursos públicos, ¿no? Otras modalidades del control, del servicio de control previo, estaba, por ejemplo, el otorgar autorización previa a la ejecución, es decir, antes del pago de los presupuestos adicionales de las obras públicas, pero también de las mayores prestaciones de supervisión, en casos que son distintos a los adicionales de obra, ¿no? Cuyos montos siempre pueden exceder lo previsto en la normativa de la materia, en cualquiera de las fuentes de financiamiento que se tenga. Es importante tener en cuenta que no existe una discriminación en estos temas dependiendo de la fuente de financiamiento que se tenga, ya sean recursos directamente recaudados, recursos que son asignados directamente por el Ministerio de Economía en la ley de presupuesto que se aprueba por el Congreso, los recursos del canon, etcétera, etcétera. Todos estos están vinculados y no existe ninguna excepción al respecto. Entonces, ese tema es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? A ver. ¿Qué más tienen las modalidades de control previo? Bueno, informar siempre de manera previa, siempre de manera previa, sobre las operaciones, sobre las fianzas que se puedan establecer, incluso sobre los avales y cualquier otro tipo de garantía que otorga el Estado, incluyendo, y eso es un tema que tenemos que tenerlo claro, incluyendo los proyectos de contrato que en cualquier forma puedan comprometer la capacidad financiera de la institución. Y eso es sumamente importante. No importa la forma o el grado de afectación o de compromiso que se pueda tener en torno a la capacidad financiera de la institución, siempre debe tener presente que se deben salvaguardar todas las operaciones, todas las fianzas, todos los avales y cualquier otro tipo de garantía. Es importante también que tengamos en cuenta que los informes que se emiten al respecto, estos informes previos, y creo que lo mencioné al inicio, no conlleva formalmente a una autorización o a una aprobación de la operación. ¿Ok? Sin embargo, la operación en sí sí va a ser supervisada por parte de la Contraloría General de la República. ¿Se acuerdan que en clases anteriores mencionábamos el hecho de que la CGR, la Contraloría, emite estos informes de control que pueden ser simultáneos, que pueden ser previos, que pueden ser concurrentes, pero no le dice a la autoridad que debe o no debe hacer algo? Básicamente porque la responsabilidad en la ejecución o en la operación de las actividades depende de la entidad y la responsabilidad del titular de la entidad. Sin embargo, a pesar de que no le dice que no haga o haga algo, luego de haberse ejecutado determinada operación o haberse llevado a cabo determinada obra, Contraloría General de la República tiene la facultad y la potestad de poder intervenir a través de otros tipos de acciones de control que le permitan verificar el cumplimiento de toda la normativa vigente. ¿Se dan cuenta? Hoy le dice, vamos, pero no es que te esté aprobando. Entonces, si hay alguna afectación, si hay algún ejercicio inadecuado al momento del proceso de la contratación, no podrá decirse por parte del titular que la Contraloría General de la República le dio autorización o le aprobó una operación en particular o el pago de adicionales de obra, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es importante darlo en cuenta. Siempre
he escuchado en estos términos que efectivamente se puede presentar esa situación. Me acaba de salir un mensaje. ¿Se está viendo la pantalla? Se está viendo, estimado. Ok, muchas gracias. Entonces, veamos otras modalidades del control previo. Otra modalidad también es básicamente la emisión de opiniones de carácter previo, pero vinculantes sobre la contratación de bienes o servicios, o cualquier otra obra que tenga el carácter de secreto militar, esto lo habíamos mencionado, o de orden interno, que esté exonerada de licitación pública, ¿no? Porque hay aspectos, como todos sabemos, que se exoneran de la licitación pública, ¿no? Hay concursos públicos, hay adjudicaciones directas en el tema de carácter secreto militar. Entonces, dichas opiniones previas se otorgan exclusivamente sobre las contrataciones que cumplan las condiciones que se señalan en este tipo de contrataciones. ¿Ok? Y cuando, sobre todo, las mismas deban mantener un tipo de reserva de acuerdo a la ley. Entonces, acá dice, efectivamente, emitir opinión previa vinculante sobre las contrataciones de bienes, servicios u obras que tengan el carácter de secreto militar o de orden interno, exoneradas de licitación pública, concurso público o adjudicación directa. Dicha opinión previa se otorga exclusivamente sobre las contrataciones que cumplen las condiciones antes señaladas y cuando las mismas deban mantenerse en reserva conforme a ley. Además, no se refieran a bienes, servicios u obra de carácter administrativo operativo. Le hace una diferenciación al respecto y, por tanto, eso es un tema que también debemos tener presente. ¿Sí? Ahora bien, tenemos lo que es la evaluación de la solicitud de autorización, es decir, ¿cómo se hace la solicitud? ¿Cómo se efectúa esta solicitud de la entidad del Estado, no importando cuál sea, para dar esta factibilidad del pago de los adicionales de obras? Entonces aquí vemos la evaluación de la solicitud de autorización de prestaciones adicionales de obra, que por sus siglas se le denomina PAO, y de supervisión de obras, que es el PAS, ¿ok? Y lo que nos dice la directiva en relación a esta solicitud de autorización es que, es que esta solicitud de autorización de prestaciones es un trámite que nos habla de la aprobación primero por parte del titular de la entidad a través de un documento que determine, que establezca, que declare formalmente que se cuenta o no se cuenta con un recurso determinado, ¿no? Entonces, para ir entrando a ese tema, entonces, por ejemplo, tenemos que ver formalmente qué es un poco, o sea, ver de qué se trata un adicional de obra, ¿no? Entonces ahí vemos en esta lámina que tenemos un adicional de obra como algo que supera lo programado y que es una prestación de carácter siempre excepcional, ¿ok? Que es una excepción que no se encuentra considerada en el expediente técnico, porque no estuvo prevista desde su inicio, ¿ok? Pero que debe darse porque es necesaria, porque es importante, pero que también al mismo tiempo significa un presupuesto adicional. Entonces, cuando hablamos de una obra adicional, no dice una adicional de obras, una prestación de carácter excepcional, que no se puede considerar el expediente técnico ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional, ¿no? Y esto está establecido en la sección de definiciones del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.227. Más adelante, o sea, en unos minutos más, vamos un poco a ver que independientemente de que se pueda establecer una prestación de carácter excepcional, tiene que determinarse también en el análisis si es que fue por error, fue por una omisión intencional, fue por una inconducta funcional de algún tipo, porque a partir de eso es que también es importante que se presente la generación de responsabilidades, ¿no? Entonces, siempre, perdón, tenemos que ver este carácter de excepcionalidad, pero también tenemos que evaluar que la consecuencia es la asignación de presupuesto adicional. Entonces, y siempre tenemos que ver que debemos estar regidos por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿okay? Porque es la misma ley la que define los tipos de contratos y el mecanismo que deben seguir las entidades públicas cuando éstas quieren hacer compras o adquirir algún tipo de bienes o servicios o realizar algún tipo de... Siempre, y es absolutamente necesario, que éstas se hagan bajo el criterio de la norma.
Como les estaba comentando, las autorizaciones que se dan para adicionales, o estas autorizaciones se dan siempre para adicionales mayores al 15%, pero definitivamente menores al 50% del monto del contrato original. Y son estas las que la Contaduría, o sobre las que la Contaduría General de la República va a emitir un pronunciamiento de autorización, ¿no? Entonces, aquí nos dice que esta clase adicional de obra reporta mayores gastos a la entidad y por ende su emprendimiento solo se encuentra justificado en escenarios excepcionales, como las deficiencias en el expediente técnico, y les plantea algunos ejemplos, como cuando se ha hecho un análisis erróneo de la composición del suelo, etcétera, etcétera. Entonces ahí es como que tenemos un tema que es importante que podamos analizar. Entonces, este ejemplo que se coloca en la lámina, que es cuando se ha hecho un análisis erróneo en la composición del suelo sobre el cual se edifica un puente, entonces de repente resulta que estamos haciendo una obra X y el suelo no es el adecuado. Entonces, tenemos que hacerle un metraje más allá. Tenemos que buscar una zona más segura. Y eso comprende una adicional de obra y, por tanto, la asignación de presupuesto. No prever este tipo de situaciones y no evaluar adecuadamente genera responsabilidades. Recuerdo un caso en Huancavelica, si mal no recuerdo fue la Universidad Nacional de Huancavelica, se afectó un presupuesto para la construcción de una facultad, que era una facultad de ingeniería, y se hizo un estudio de suelos, se levantó la obra y a las primeras lluvias que llegaron hicieron que la obra se desestabilizara y se hundiera, ya terminada. ¿Qué había pasado? Que había habido un estudio no adecuado del suelo y por tanto no se habían realizado las obras de se colocan las columnas que sostienen a toda la estructura y por tanto eso ocasionó que la facultad entera, una obra nueva, al siguiente año de haber sido culminada e inaugurada, se considerara como inhabitable o inutilizable. Ese caso, en realidad, después le hicimos un pequeño seguimiento. Yo en esa época trabajaba en el Ministerio de Educación y por tanto teníamos mucha vinculación con las universidades públicas. Fue un caso bastante sonado porque en realidad se determinaron responsabilidades por parte de los servidores que estaban a cargo. Y esto básicamente porque, si bien en algún momento se identificó que el estudio del suelo había sido inadecuado, no se solicitaron recursos adicionales, no se continuó con la obra y por tanto las consecuencias fueron las que se determinaron. En este caso, hubiese sido sumamente interesante que al haber descubierto que efectivamente hubieron deficiencias en el uso en el estudio del suelo, porque la composición no era la más adecuada o porque la zona estaba en cauce ante la posibilidad de un riesgo de inundaciones por lluvias, y a pesar de que se sabía, no se decidió por solicitar presupuestos adicionales, que se priorizaron otros temas. Si en su momento, en este caso, se hubiese podido presentar, hubiese sido altamente probable que se hubiesen autorizado esas obras para poder otorgar o aprobar adicionales en la obra que permitieran que la facultad fuera construida más adecuadamente. Sin perjuicio de ello, independientemente de que lo hubiesen solicitado y se hubiese entregado la autorización, lo que hubiese pasado a posteriori también es la determinación de presentar responsabilidad. Porque si bien es cierto, cumplen con el procedimiento para solicitar una adicional de obra y hubiesen obtenido y afectado el presupuesto de la entidad, también hay un perjuicio por no haber llevado a cabo las contrataciones adecuadas del profesional. Por un lado, que estuviese determinando las actividades, perdóname, les ruego que me permitan un minuto, por favor. Tengo una pequeña situación, un ratito. Dame solo 30 segundos, por favor. Sí, muy bien. Vamos a darle unos segunditos a nuestro docente. Mientras podemos por ahí tomarnos un descanso, ¿no? Un break para tomar agüita, tal vez ir al baño. Algo rápido, tal vez, esperando aquí a nuestro docente.
Ok, muchas gracias, mil disculpas. Ya lo de una coordinación, espero que no se hayan ido, no se hayan ido por ahí. Ahora, quisiera saber si alguno de ustedes, alguna vez, o sea, alguno de ustedes trabaja en alguna entidad pública. No sé si María o Jonathan trabajan en alguna entidad pública, como para que podamos ver alguna situación que pueda estar relacionada a su entidad y podamos un poco vincularla y sacar algún tipo de ejemplo similar al que acabo de mencionar de esta Universidad Nacional. ¿No? Parece que no, conectan esto, pero parece muy bien que tomen algunos cursos que estén vinculados al sector público, porque además eso los ayuda en el momento en que consideren la necesidad de poder entrar a la administración y parece súper bien. Entonces, como vemos, estos adicionales siempre van a estar vinculados a, por ejemplo, como deficiencia del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. Es importante que tengamos este tema de las situaciones imprevisibles, porque estamos hablando ya de casos de fuerza mayor o casos de fuerza mayor o casos fortuitos, que independientemente de todo lo que hemos programado y todo lo que hemos trabajado, pudieran presentarse. Entonces, en esta situación, afortunadamente, la misma administración, la misma legislación nos permite integrarse. Sin embargo, cuando se presenten cualquiera de estos dos tipos de situaciones, lo que tenemos que tener presente es lo siguiente. Hay que prever la solicitud de autorización o, en su defecto, hay que prever que vamos a poder justificar adecuadamente por qué hemos tenido unos incrementos en ese tema, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, las situaciones imprevisibles al perfeccionamiento del contrato pueden ser, de repente, como les mencionaba, temas del fenómeno del niño, ¿ok? Entonces, hubo un problema con la obra y definitivamente por esta razón es que se pidió un presupuesto adicional. O hubo un terremoto o cualquier tipo de sismo y se cayó una parte. Entonces, hoy necesitamos una mayor cantidad de presupuesto, etcétera. O sea, hay tantas situaciones que se pueden presentar dentro de las ejecuciones de las obras que ameritan solicitar un adicional de obra. ¿Ok? Entonces, no pensemos que cuando se presenta, no pensemos que no es posible solicitar adicionales. Es posible, sin embargo, estos deben eh, sustentarse adecuadamente. Entonces, por tanto, cuando presentamos una solicitud, vamos a ver después los requisitos para la solicitud de los adicionales, vamos a determinar que existe la posibilidad de poder presentar toda la documentación, estudios, análisis, informes, lo que sea previsible, ¿no? Entonces, siempre vamos a dejar que este tema lo vamos a tener que evaluar y pasar. Entonces, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando es menor al 15%? ¿Ok? Eh, pero no menor al 50% tampoco, ¿no? O sea, ¿qué tienen que ver estos requisitos? O sea, cuando es menor al 15%, ¿qué hacemos? Entonces, acá tenemos también otros requisitos que deberíamos tener en cuenta. Eh, cada vez que se presentan estas situaciones, ¿ok? Cada vez que se presentan estas situaciones de la necesidad de nosotros tener que solicitar la utilización de un adicional de obra, entonces, lo primero que tenemos que ver es, lo que tenemos que tener es una resolución del titular de la entidad, ¿no? Es decir, el titular de la cartera tiene que emitir, tiene que sacar, luego de todo el trámite que se hace internamente en la entidad, una resolución, esta debe existir, que autorice la ejecución de la obra, ¿ok? O sea, obviamente, lógicamente tiene que existir una autorización por parte del titular de la institución que ha autorizado la ejecución o sea, autoriza la obra y que regla la misma, es decir, tiene un expediente técnico en el cual bajo el cual se va a regular toda la formulación de la construcción de la misma, ¿no? Entonces, el único facultado, con lo que acabamos de decir, el único facultado con el nivel necesario para autorizar la acción de una prestación adicional, en la medida en que ha autorizado previamente la ejecución de la obra, es el titular. ¿Okay? Entonces, el facultado a nivel para autorizar la acción de una prestación adicional, lógicamente siempre también como consecuencia, es el titular de la institución que ha solicitado. Entonces, este tiene que emitir nuevamente una resolución mediante la cual realiza una actualización del expediente. ¿Okay? Entonces, y cuando dice que se trata de una facultad exclusiva del titular, es decir, lo entendemos como una facultad indelegable, esto significa que
ninguna otra autoridad de la institución pública o de la empresa estatal puede ejercer esta facultad, no es delegada. El titular siempre tiene que firmar la autorización para la ejecución de la obra. ¿Okay? Eso es sumamente importante. El otro requisito, cuando vemos ese tipo de situaciones, es decir, cuando la obra de valor sea mayor al 15% y menor al 50% del monto del contrato original, es que tengamos una autorización previa de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, claro, porque al demandar un gasto mayor, se dispone que la misma Contraloría debe autorizar esa prestación. Existen muchos casos a nivel de la administración pública en que estas solicitudes no se presentan sino se ejecutan. Y hay que tener mucho cuidado. Pero independientemente del proceso que seguimos, de la emisión de la resolución del titular como función indelegable, también tenemos que contar con el crédito presupuestario, porque no pudiéramos comprometer a la institución pública a hacer un pago para el cual no tenemos los recursos necesarios, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, vamos a contar con algunos otros requisitos o procedimientos adicionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los procedimientos, a partir de los requisitos previamente señalados, lo que vamos a hacer es que luego de ser aprobada, la entidad en sí debe elevar la resolución, ¿okay? O sea, esta resolución aprobando la obra, se debe elevar a la Contraloría General de la República, para que esta, o sea, la Contraloría General, autorice su ejecución y el pago correspondiente. Es importante. Ahora, hay un plazo, y siempre dentro de la administración todo tiene un plazo. Entonces la Contraloría cuenta con 15 días hábiles, ¿ok? Cuenta con 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento, debidamente motivado. No es que solamente diga sí y no, sino que debe emitir un pronunciamiento motivado para que pueda autorizar o pueda negar esta ejecución y el pago correspondiente. Ahora bien, puede suceder, como en varios casos sucede en la administración pública, que no exista un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República. Entonces, si la Contraloría contará con 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento de vía motivada. Si no se pronuncia en el plazo mencionado, la entidad, nos dice aquí, podrá autorizar la ejecución, es decir, ya el titular formalmente hablando, o el pago de la prestación adicional sin perjuicio del control posterior. Fíjese que aquí lo que le está diciendo es, oye, sí, ya, ok, puede pasar que por A o B razones la Contraloría no se haya pronunciado. Entonces tú dices, oye, mira, ya pasaron 15 días, vamos, pague. No es suficiente con el hecho de haber pedido autorización y no haber tenido la respuesta para que exista una liberación de potenciales responsabilidades. Ojo con eso, ¿ok? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un control posterior. Mayor razón en esos temas. Cuando la contabilidad no emite el pronunciamiento, se fija en ese caso, no lo puede haber emitido por obvias razones, o lo emitió tarde probablemente, ¿ok? Entonces, siempre va a haber un control posterior que va a determinar si efectivamente hubo justificación para el pago de los adicionales, para las modificaciones del contrato, para la modificación de la obra en términos generales, si la resolución fue debidamente fundamentada y emitida, si los informes estuvieron acorde con la normativa, si hubo una justificación adecuada para cada uno de los puntos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Mi consejo siempre es que aquellos servidores que trabajan en estos temas, cuando se encarguen de solicitar las autorizaciones, es mejor esperar el pronunciamiento. Y si no hay un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República, entonces, ok, pueden proceder, pero tengan en cuenta que van a tener acciones de control posterior. Y ahí van a revisar absolutamente todo, ¿ok? Y está bien que se haga. No es una advertencia ni amenaza, sino está bien, ¿por qué? Porque la Contraloría igual va a tener que evaluar todo el procedimiento, porque en algún momento no dijo nada, pero a objeto de poder salvaguardar la función que significa el ejercicio regular de la función en la administración pública y el uso adecuado y eficiente y eficaz de los recursos financieros, entonces tiene que actuar. Ahora, esta revisión siempre se va a dar, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que siempre tienen que tener presente, ¿no? Entonces, lamentablemente existe también la posibilidad de un silencio administrativo, ¿no? Entonces, el silencio administrativo a nivel de la contabilidad también se puede dar. Pero recuerden que aunque no se pronuncie, siempre va a ir a una supervisión posterior, ¿no? Así que ahí tengamos en cuenta que las auditorías que vamos a tener como parte de este ejercicio de la función.
Ahora, podría pasar que la Contraloría requiera información adicional, ¿no? Y si nuestra Contraloría requiere información adicional, deberá comunicarlo dentro del quinto día hábil. El quinto día hábil es el inicio del plazo que dispone dentro de estos 15 días, ¿no? Para poder emitir un procesamiento adecuado, siempre dentro del plazo establecido, ¿no? Ahora, cuando se solicita información adicional, y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, se interrumpe el plazo, ¿ok? Entonces, yo dentro del quinto día hábil recibo una solicitud el día 1, ¿ok? Entonces tengo 5 días, está dentro de los 5 días, la Contraloría General de la República les puede pedir información adicional porque considera que el sustento que se ha dado no necesariamente contempla todas las posibilidades que se quieran o que se requieran para poder dar una autorización o incluso para denegarlo. El solo hecho de que le haya entregado la información significa que el plazo de 15 días se interrumpe hasta que la entidad pueda entregar la documentación o la información requerida por Contraloría General de la República a objeto de emitir la decisión final, ¿no? Entonces, si, si solicita, no vaya a ser que la entidad pública diga, ok, bueno, me solicitó información, pero ya pasaron, me lo solicitó el día 15, perdón, el día 5, y yo me voy a demorar como 10 días más u 11 días más en entregarse, pero ya pasaron los 15 días, entonces, puedo proceder. No, señor, ese plazo se interrumpió hasta que usted le entrega la información adicional y ahí se computa y se puede entregar. Entonces, cuando la Contraloría, supongamos que debe autorización, y acá hay un tema que muchas veces se olvida, ¿okay? Parece mentira, pero son más las veces que uno quisiera. Yo lo paro leyendo siempre en estas acciones de control. Cuando la Contraloría General de la República autoriza la prestación de un adicional, la entidad debe garantizar y verificar que se amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Okay? Y eso es un caso que en realidad es más común de lo que se creía, O sea, hay que tener cuidado en ese tema. ¿Me autorizó? Fantástico. Amplíeme la garantía de fiel cumplimiento. Si no emitió opinión la Contraloría dentro de los 15 días y la entidad pública decidió pagar el adicional, igualmente, señores, los montos tienen que ampliarse porque esto básicamente es aplicación de la ley y de la misma Directiva 11 de Contraloría General de la República. O sea, hay que verificar ese tema, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema que es sumamente importante. Recordemos, siempre que tiene un plazo de 15 días, este plazo de 15 días tiene 5 días para que, dentro de los 5 días primero, para que se solicite información y se debe esperar la respuesta. Si ya ha pasado el plazo, una vez que ha entregado la información adicional y no ha emitido respuesta, usted puede proceder. Pero tiene que efectivamente estar sujeto después a control posterior. Y además tiene que verificar la amplitud o la ampliación de la vida carta de cumplimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos básicamente, ahí tenemos un pantallazo de la directiva, pues podemos ver que la competencia de la Contraloría General de la República está vinculada, no sé si pueden, si hace un poco pequeño, entonces, el objetivo de esta directiva es establecer requisitos, plazos y el proceso que sigue la Contraloría para otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de prestaciones adicionales de obra, cuyo monto excede el porcentaje previsto en la normativa de contrataciones, así como los requisitos, plazos y procesos para el recurso administrativo que corresponde. Entonces, acá vemos competencia de la Contraloría General de la República, esta es la Directiva 11, de la emisión de la autorización previa, de la prestación adicional. Vamos a ir desarrollándonos en las siguientes clases también algunos de estos puntos, pero son tantos que en realidad tenemos que tener la visión general. ¿Okay? Muchos cursos son cortos, entregamos la información básica, mi recomendación sea siempre que, y esta directiva también se la voy a entregar a nuestro coordinador, para que ustedes puedan leerla. Entonces, ya con un marco referencial de los puntos más importantes van a poder entenderlo. Pero por favor, mi recomendación es siempre, leamos la Directiva 11 de 2016 de la Contraloría General, ¿no? Entonces, básicamente, esto regula el proceso de autorización previa y las disposiciones complementarias, ¿no? Entonces, esta directiva tiene el objeto de determinar siempre, recordemos que conozcamos cuáles son nuestros requisitos, cuáles son nuestros plazos, qué cosas o qué pasos debemos seguir para que nos otorgue la Contraloría General de la República esta prestación de adicionales de obra, ¿no?
Entonces, esta directiva es muy fácil acceso, está colgada en la página web de la Contraloría General de la República. Ustedes pueden ingresar a través de la www.sgr.gov.pe. Entonces vamos a ver que es de fácil lectura, y vamos a encontrar no solamente esta aquí, la 011, sino que vamos a encontrar todas las resoluciones en el campo de resoluciones de Contraloría, y podemos bajar no solamente esta directiva, sino todas aquellas que tienen que ver con el Sistema Nacional de Control. Entonces, ¿qué es importante también considerar dentro del control previo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Contraloría? Entonces, la Contraloría General de la República, es importante que anotemos que no autoriza las prestaciones adicionales que ya estén ejecutadas, ¿ok? Entonces, si ya está ejecutada, no te la va a autorizar, ¿ya? Y esto es lógico. O sea, ¿qué significa? Es lógico, porque si ya existen, o sea, si ya se están ejecutando las obras con los adicionales, y después le pides a Contraloría autorización por lo que ya ejecuté, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer siempre y primero? Es repetir, pedir la autorización previa. Eso es lo primero que tienes que hacer. No puedes ejecutar, no puedes autorizar tú mismo los adicionales de obra si es que no has solicitado antes la autorización. Y si ya lo hiciste, no tiene sentido que se lo pides a Contraloría General de la República, porque Contraloría General de la República te va a contestar: señor, usted ya utilizó los recursos, ya aprobó los adicionales de obra, y por tanto nosotros no podemos pronunciarnos. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Alguna idea? ¿De acuerdo a lo que hemos estado hablando? ¿Qué pasa si yo no he solicitado, pero he ejecutado? ¿Mm? ¿Quién lo va a ver? Exacto, ese es el tema. Después, lo que va a venir son las acciones de control posterior, ¿ok? Entonces ahí, el órgano de control institucional va a entrar a tallar. Y por supuesto, créanme que ahí va a revisar todo, sin excepción. Porque la primera pregunta que se va a hacer es: ¿por qué no me pediste autorización? ¿Se dan cuenta? Entonces, con la primera pregunta de ¿por qué no me pediste autorización antes de tomar una decisión de esa categoría? Lo puedes hacer, ¿ok? Sin embargo, recuerden que tenemos una excepción. Porque claro, yo podría estar diciendo: oye, hay una prestación adicional de obra con carácter de urgencia porque está basado en una emergencia, ¿ok? Entonces, ahí ya no emito autorización porque se encuentra pagada, pero solamente en esas situaciones, porque es carácter de emergencia, ¿ok? Pero aun cuando fuera carácter de emergencia, y más aún cuando no se ha justificado la emergencia, entonces lo que nos pasa es que nosotros tenemos el control posterior por parte de la Contraloría General de la República. Y veamos ese tema, ¿ok? Entonces, esto, recordemos, antes pedimos, si ya pagamos, no entramos a pedir, pero sabemos que nos va a venir un control posterior. Y eso es mucho más. Ahora, existen algunas obligaciones. Estas obligaciones del titular de la entidad, de los funcionarios, de los servidores, ante la presentación de una solicitud. Entonces, ¿quiénes son los responsables? En principio, el responsable es el titular de la entidad. Es el primer responsable eh, para la presentación de la solicitud de recursos adicionales, ¿ya? También puede ser el directorio, porque recordemos que tenemos empresas estatales que tienen un directorio, ¿okay? En el caso de las empresas. Entonces, ya hemos mencionado que estas prestaciones adicionales de obra siempre se tienen que aprobar cuando es el caso de un titular de una entidad pública mediante una resolución. Pero cuando tengamos el caso de empresas, en caso de empresas estatales, el acuerdo tiene que ser aprobado por el directorio que tenga la empresa estatal respectivamente, ¿okay? Entonces, siempre tenemos que ver que ahí está la primera obligación. El primer obligado es el titular de la entidad. Si bien es cierto, son todos titulares, servidores, funcionarios, el primer gran obligado es el titular de la entidad más, o de manera paralela, el directorio de la empresa estatal, ¿okay? Entonces, o sea, aparte de la resolución de obra, es decir, de la autorización de la obra que nos dio inicio al proceso de contratación y al inicio de la obra en sí, tiene que haber una resolución por parte o sea, para aprobar los adicionales, ¿no? O sea, tiene que sacarse una segunda resolución que diga que cuánto se está ejecutando,
cuánto no se va a ejecutar, cuánto es lo que se va a ejecutar, si se va a pedir una solicitud en temas específicos, ¿ok? Entonces, la resolución y los documentos anexos que significan de sustento de esta aprobación tienen que describir qué es lo que ha producido estos adicionales, o sea, cuáles fueron las razones por las cuales se presentó la necesidad del pago de adicionales de obra, ¿ok? Entonces, aquí tiene que identificar también la obra, eso es sumamente importante, ¿ok? Hay que modificar la obra, o sea, especificar qué obra, qué porcentaje de la obra se estaría viendo afectado si no se pagan los adicionales. ¿Cuánto en recursos financieros significa este adicional? Es decir, cuál es el importe, la cantidad de dinero que nosotros vamos a utilizar y si tenemos el recurso y, por tanto, asignamos ese recurso, ¿no? Entonces, todo este acuerdo, todos estos datos siempre tienen que estar de acuerdo a la directiva 011, ¿ok? Y siempre, reitero, será la responsabilidad del titular o del consejo directivo según corresponda. Parece que nos fuimos un poquito más. Ok. Ahora, también tenemos otras obligaciones, ¿no? Entonces, pero dice, ante deficiencias en el expediente técnico de obras, miremos qué es lo que dice, ¿no? Entonces, ante una deficiencia en el expediente técnico de obras, y acá solo he sacado la parte más importante de la directiva porque es sumamente extensa, por eso es recomendable, reitero, que ustedes puedan leerla también. Pero, por ejemplo, dice, ante las deficiencias del expediente técnico de la obra, está la necesaria o el necesario deslinde de las responsabilidades que correspondan para las autoridades, para los funcionarios y para los servidores públicos que hayan participado directa o indirectamente, porque recuerden que tenemos varios tipos de participación en la formación del expediente técnico, en la formulación, pero también en la aprobación del expediente. ¿Ok? Y cuando hablamos del expediente, también estamos hablando del contrato. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de una formulación y una aprobación de un expediente o de un contrato con algún tipo de deficiencias. Y son precisamente estas deficiencias las que originaron estos mayores costos. Entonces, es importante, señores, cada vez que nos encontramos ante el pago de los adicionales o la necesidad de aprobar adicionales por el incremento de la obra por cualquier situación, que se establezca cómo, cuánto, porcentaje de afectación, etcétera, etcétera, pero también el deslinde de responsabilidades. ¿Por qué es importante el deslinde de responsabilidades? Porque recuerden que hemos tenido casos en los que estas situaciones quedaron tal cual y recién estamos intentando encontrarlos. Entonces, y además, la responsabilidad siempre es la justificación debe llevar a la necesidad de decir si esto fue un hecho fortuito, si esto fue por fuerza mayor, si esto fue por una emergencia o fue por una negligencia. ¿Ok? Entonces, tenemos casos para mencionar. Está el caso Odebrecht, ¿ok? El caso Chincheros. Entonces, tenemos todo un tema. Entonces, o sea, el tema de obra no es sencillo y siempre es probable que tengamos problemas. Y la idea es intentar atacar los problemas antes de que esto suceda. ¿Okay? Es como cuando hablamos de los riesgos, ¿se acuerdan en las clases anteriores que hablábamos de los riesgos que son estas posibilidades de afectación al normal desarrollo de las funciones o cumplimiento de los objetivos de la organización? Pues ese mecanismo tenemos que implementarlo también en estos casos. ¿Por qué? Porque cuando se ha descubierto una falencia, eso significa la ocurrencia de un determinado riesgo que está afectando el logro de un objetivo, en este caso el logro de la finalización de una obra, tenemos que implementar primero, efectivamente, qué pasó, qué fue lo que nos falló, en qué momento o en qué parte de la configuración del proyecto está la deficiencia, y por tanto, a partir de ese momento, nosotros vamos a tener que identificar no solo las responsabilidades, sino también que delimitarlas. Por eso es importante que se lleven a cabo todos los procesos, ¿no? Entonces, no es solo con pagar y punto, ¿no? Entonces, ahí cuando se hace una obra, y se olviden de poner algunos aspectos, ya no es un caso de emergencia, sino es un caso de una omisión. ¿Ok? Es el caso de un olvido. Entonces, esa omisión, ese olvido, les va a generar problemas. La pregunta es ese olvido, pero también ahí lo que tenemos que plantear es, ¿este olvido es intencional o no intencional? ¿Ok? Entonces, la directiva en ese sentido nos guía para poder evaluar la determinación de responsabilidades
en relación a que si estos adicionales no son o no son de emergencia, y si no son de emergencia se debieron a una omisión o un olvido, y si esta omisión y este olvido fueron intencionales o no fueron intencionales. ¿Se dan cuenta? Pero, independientemente de la determinación, si esto fue intencional o no, siempre va a tener que existir la determinación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay una afectación formal, ¿ok? Entonces ahí es como que tenemos que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Pero la directiva te dice, mira, en la Contraloría General de la República vamos a identificar y determinar las responsabilidades. Eso es lo que siempre va a suceder. Van a identificar todas las responsabilidades que correspondan para autoridades, para funcionarios y para cualquier servidor público. Cualquiera de estos tres niveles que hayan participado en la formulación o en la aprobación del expediente técnico contractual que ha tenido deficiencias y que ha generado la necesidad o obligación por parte de la entidad de pagar adicionales. Así que mi recomendación en estos temas siempre es tener mucho cuidado. No temor, sino cuidado, en cumplimiento. Si tenemos alguna duda al respecto, lo mejor es presentar estas solicitudes solicitando a las áreas usuarias que hagan un replanteamiento de la solicitud o haga una revisión de los expedientes técnicos, etcétera, etcétera. Siempre considerando las funciones que le corresponden a cada uno dentro de los niveles. Evidentemente, el hecho de que exista una situación irregular en una especial área de la institución no va a significar que debiera arrastrar a los funcionarios de otras cuando éstas hayan cumplido sus funciones. ¿Okay? Sin embargo, una recomendación en la administración pública siempre es tener el adecuado cuidado. No significa retrasar la documentación, sino trabajar adecuadamente conforme a los reglamentos que cada uno de nosotros se van planteando. ¿Ok? A ver, entonces, cuando hablamos de este control, nosotros vamos a establecer algunos temas que tienen, por ejemplo, la solicitud previa. ¿Okay? Y la solicitud previa, o sea, ¿qué nos dice? Esto nos dice que debemos tener en cuenta la autorización o la presentación de algunos documentos. ¿Ya? Entonces, en la solicitud previa la pregunta es, oye, ¿qué es lo que se adjunta? ¿Qué es lo que la entidad pública debe adjuntar a la solicitud de la Contraloría General de la República para que se presente adecuadamente, o sea, para que se exponga adecuadamente una solicitud de ampliación de los pagos que se hacen por determinado? Entonces, la primera es la solicitud de autorización previa original debe presentarse de acuerdo al anexo 12 de la Directiva 11, que es un documento, que es una declaración jurada, ¿ok? Básicamente, el anexo 2 es la declaración jurada que firma el titular, en donde se establece o se debe establecer con claridad qué es lo que está solicitando. Y eso es sumamente importante, señores. Si no se establece claramente qué es lo que se necesita para la aprobación de las adicionales, es altamente probable que exista una negativa al respecto. Siempre tendrá una negativa, como no es vinculante, la autoridad podrá seguir adelante, sin embargo, también deberá tener las acciones de control posterior que pudieran deslindar en algún tipo de responsabilidad. Después nos dice que tiene que presentar el formato hoja de verificación de documentos, ¿ok? También en original, es importante que sea en original. Y aquí tiene que adjuntar en original, perdón, en copia, aquí es en copia, los requisitos que establece la misma directiva. El número 1 es básicamente la prestación adicional de la obra, sin deductivo, y está vinculado en el anexo 3. Los anexos, que también lo vamos a ver en la siguiente clase, y para poder detallarlos adecuadamente y podamos entender, porque esta parte es un poco más teórica, la siguiente clase vamos a ver los anexos y cómo los podemos ir llenando, y vemos algunos ejemplos de solicitud adicionales. Siempre se detallan en la directiva. En términos generales, no es muy difícil revisarlos, pero la idea es que los veamos de manera conjunta. Entonces, cuando veamos ya las otras dos acciones de control, o de servicios de control, en la clase del día de mañana, vamos a poder revisar también los demás. Entonces, punto número 1, el anexo 3, que es básicamente la prestación adicional de la obra sin el deductivo. Luego tenemos que poner el segundo requisito, la prestación adicional de obra con el deductivo vinculado, ¿ok? Es decir, cuál es la relación que tiene con el contrato original. Igual tenemos un anexo ahí, es el 3B, el 3A y el 3B. Y finalmente, el tercer documento o requisito que debemos cumplir dentro del formato de verificación de documentos es la prestación de adicionales de obras con carácter de emergencia, ¿ok?
cada uno de ellos en la medida que aplique. Y esto también está en el anexo 3B, perdón, el anexo 3C de la misma directiva, ¿no? Entonces, y de manera, también tenemos otros documentos que tenemos que presentar en este proceso. La hoja de información general de la obra, ¿ok? ¿Por qué tenemos que presentar la hoja general de la obra original? ¿Por qué? Porque tiene que haber una comprobación por parte de la Contraloría General de la República respecto a lo que estamos solicitando sobre lo que se aprobó inicialmente. Porque es un análisis el que se hace. Y evidentemente tiene que ser lo más transparente posible a objeto de que podamos entregar toda la información a la Contraloría y la Contraloría tenga la facultad, o mejor dicho, la capacidad para poder tomar una decisión adecuada e informada. ¿Okay? Y finalmente tenemos la declaración jurada de veracidad. ¿Okay? Y ojo aquí, miren este campo. La declaración jurada de veracidad y autenticidad de la información original tiene que ponerse dentro del anexo 5. ¿Okay? Y esto, señores, esto es sumamente importante porque lo que hacemos es básicamente aquí. Entonces, ¿por qué? Porque toda la información se asume como verdadera. Si la Contraloría detecta en el momento en que se presenta la información o posteriormente, cuando hace sus acciones de control posterior en estos casos, lo que va a pasar es que se va a generar automáticamente la responsabilidad por parte del titular sin prejuicio que se puedan establecer algunos otros elementos de responsabilidad en relación a otros servidores o funcionarios, ¿no? Asesoría jurídica, la oficina de obras, la oficina de contrataciones, etcétera, etcétera, el comité de o sea, el supervisor de la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que tengamos que la información que se presenta siempre de manera detallada, ¿ok? Los plazos para la presentación, hemos estado mencionando, la entidad siempre presenta la solicitud de autorización previa en el máximo de 5 días hábiles, ¿ok? 5 días hábiles que deben estar o deben contarse desde el día siguiente de la aprobación de la prestación del adicional de obra por parte de la entidad. Entonces, si el día 1 de abril el titular de la entidad aprueba este adicional de obra, tiene un plazo máximo de 5 días a objeto de poder presentar. Igualmente, recordemos, si no lo presentó y ejecutó, la Contraloría no se va a pronunciar al respecto, no le corresponde ya un pronunciamiento, pero definitivamente va a haber un control control. Entonces, el proceso y el plazo para la obtención de la solicitud de autorización previa, como lo habíamos mencionado, dura 15 días, se cuentan a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud de autorización, y como habíamos también mencionado, en este caso se interrumpe en caso que la Contraloría General de la República comunique a la entidad o le escriba a la entidad diciendo, ¿sabes qué? Necesito información complementaria. Y esa información complementaria es la que yo requiero objeto de poder dar una autorización debidamente informada. La Contraloría, si bien es cierto, te dice que formalmente no evalúa o sea, no realiza la evaluación de la solicitud de autorización, y comunica a la entidad directamente su improcedencia, le va a mandar un oficio. Entonces, le va a mandar un oficio y le dice, oye, ha pasado algo, ¿no? La incidencia acumulada no supera el 15% del monto del contrato original, entonces no corresponde que yo me pronuncie. Y también si la incidencia acumulada supera el 50% del monto del contrato original, ¿no? Porque para eso ya va a tener que tener otro tipo de acciones de control. Entonces, bajo estos dos supuestos, la Contraloría le va a decir, ¿sabes qué? No voy a evaluar tu solicitud y te lo comunico para que tú lo tengas presente porque no estás cumpliendo los requisitos. Solo te voy a autorizar si si es mayor al 15% y menor al 50% del contrato, ¿no? Ahora, eh, la Contraloría podría solicitar mayor información, y eso es un hecho, ¿ok? Entonces, pudiera ser, por ejemplo, una inspección física a la obra, ¿ok? Entonces, aquí la Contraloría te va a decir, oye, mira, voy a ir a la obra, porque si bien es cierto, me presentas una documentación que puede ser válida, aquí pueden haber otros elementos que me pueden ayudar a determinar no solo la veracidad, sino la pertinencia también de la solicitud, un poco también para poder tener una decisión informada, ¿ok? Entonces, va a utilizar todas las técnicas posibles, ¿ok? Pero siempre va a estar en coordinación con el funcionario o el servidor público
que está autorizado por la entidad. ¿Por qué? Porque en una solicitud de los adicionales de obra, el titular de la entidad comunica o presenta este requerimiento ante la Contraloría y le dice, oye, estoy autorizando a determinada persona que represente a la entidad para que pueda coordinar de manera directa con ustedes la aprobación respectiva. Y en caso de que ustedes sientan la necesidad de poder implementar algunos otros tipos de actividades complementarias, como por ejemplo las verificaciones in situ, ¿ok? Porque considera que la información documentaria no es suficientemente argumentativa, entonces vamos a trabajar de manera directa, y eso es importante, ¿no? Entonces, y cuando hay prestaciones iguales o menores al 15% del monto del contrato, y esto es un tema que sí era, yo pensé que uno de ustedes me iba a hacer una pregunta, ¿qué pasa cuando es menor al 15%? Entonces, aquí entra a tallar el órgano de control institucional, ¿ok? Entonces, nos dice, el órgano de control institucional, que evidentemente corresponda, programa y ejecuta siempre de manera selectiva la verificación de las prestaciones adicionales de obra cuya incidencia acumulada sea igual y no, o no supere el 15% del monto, ¿no? Entonces, para este efecto, la entidad presenta a la OSI las resoluciones aprobatorias de las prestaciones adicionales de obra vinculadas. Entonces, aquí lo que tenemos es que, si bien es cierto, tenemos un procedimiento que establece un recurso específico o unos porcentajes específicos dentro de los cuales se presenta solicitud, cuando tenemos un monto que es menor al 15%, entonces directamente la OSI es la que va a tener responsabilidad, no de autorizar, sino verificar que efectivamente las autorizaciones adicionales se encuentren debidamente sustentadas, ¿no? Entonces, lo que no va a pasar nunca es que si una entidad realiza una autorización X, lo que no va a pasar bajo ningún concepto es que se permita que esto siga sin ningún tipo de control. Entonces, ahí no entra la Contraloría, pero entra ya directamente. Este, por ejemplo, es el modelo de solicitud del anexo 2 que les mencionaba. En realidad es sumamente sencillo. Tiene el asunto que es la autorización previa a la ejecución y o al pago, y el pago, efectivamente, los datos de la institución, está el presupuesto asignado en las partidas correspondientes, se coloca el tema de la información requerida en la directiva, que es la directiva 11, y cualquier información que tenga que ver con, acá podrán ver ustedes, por ejemplo, las coordinaciones, aquí se aprueban en el numeral 2, las coordinaciones y designan a un funcionario para que pueda directamente trabajar con los servidores o funcionarios de la Contraloría General de la República según corresponde, ¿no? Eso es evidente si es más del 15 y menos del 50%. Este es el anexo 3. El anexo 3 básicamente, como les decía, nos tiene todos los documentos que son absolutamente necesarios para la prestación adicional de obra sin el deductivo que está vinculado, es decir, todo lo que nosotros vamos a intervenir. Y luego tenemos la hoja de información general de la obra, en la cual nosotros ponemos el nombre del proyecto, básicamente es la denominación que nosotros le damos, los códigos que tenemos del Sistema Nacional de Inversión Pública, los valores referenciales de la obra, que es básicamente el proyecto inicial, como fue vinculado, la fuente del financiamiento que tenemos, o sea, de dónde vamos a obtener el presupuesto, puede ser recursos directamente recaudados, pueden ser recursos del canon, pueden ser recursos adicionales transferidos por el Poder Ejecutivo a una unidad en particular, o un gobierno regional, o un gobierno municipal, porque las transferencias municipales, perdón, las transferencias presupuestales pueden darse previas autorizaciones de acuerdo a ley. Entonces, ahí es importante que nosotros mencionemos cuál es la fuente mediante la cual vamos a financiar, porque podría suceder que yo comprometa a la institución al pago de adicionales, pero no tenga el recurso respectivo. Entonces, ahí estamos entrando también en una falta, porque estamos en un proceso de endeudamiento que no vamos a poder cubrir. Entonces, es sumamente importante que esa información también se entregue, ¿no? Entonces, ahí hay que especificar qué modalidad se utilizó para poder contratar con la entidad la ejecución de la obra correspondiente, el presupuesto por el cual se contrató, ese presupuesto original, el nombre y los datos del contratista. Importante, señores, también es colocar la información del supervisor de la obra, porque en muchos casos es la supervisión de la obra la que falla, y es, diría yo, que un campo en el que regularmente se encuentran responsabilidades. Entonces es importante identificar eso, ¿no? El proyectista, ¿ok? ¿Por qué? Porque también es importante que se identifiquen ese actor en el tema de la
etapa inicial del proyecto, los plazos de ejecución, la fecha de inicio, fecha estimada de finalización del término. En el estado situacional hay que determinar el avance de la obra, tanto a nivel físico como financiero. Eso es sumamente importante para saber qué parte es la que se vería afectada también si es que no se aprueba un adicional, el monto que se está solicitando autorizar y el porcentaje de incidencia parcial, así como la incidencia acumulada que podamos tener como parte de la afectación del presupuesto público, ¿no? Este es un tema que quería tratar en la clase, en la próxima clase, pero es importante que tengamos también en cuenta que se emitió la ley 30.742 que dio un fortalecimiento a la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, o sea, aquí la modificación que se planteó a la ley fue efectivamente en el literal L del artículo 22 y es esa atribución de la Contraloría General de la República informar previamente, ¿ok? Sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorga el Estado, incluso para los proyectos de contratos en cualquier forma comprometida, perdón, cualquier forma que comprometa su crédito fiscal y su capacidad financiera. En general, lo que pasó formalmente no tenía todas estas atribuciones hasta antes de la ley que hemos mencionado, que es la 30.742. La Contraloría General de la República formalmente no podía emitir ese tipo de informes. No tenía la facultad, más que no podía, pero sin embargo se estableció mediante el proyecto de ley que también promovió la misma Contraloría General de la República que se le dan ese tipo de facultades. ¿Por qué? Esto es básicamente por la cantidad de proyectos que se vieron relacionados también a estos potenciales actos de acciones indebidas por funcionarios o servidores públicos en estas instituciones del Estado. Y la idea era que hubiera una mayor capacidad de control en relación a la administración de los recursos. ¿Somos un sistema que efectivamente tiene bastante regulación en materia de ejecución de recursos? Sí. ¿Es absolutamente necesario? Considero que sí. Sin embargo, y esta es la razón por qué la ley, la 27.785 se vio provista de mayores capacidades, ¿no? Entonces, también tenemos el control previo, básicamente que esto es un informe previo de financiamiento público, la resolución de Contraloría, la 148 que había mencionado, que es básicamente nos dice cuál es la estructura de la emisión del informe previo establecido en la ley. Entonces, cuando nosotros vemos, estas facultades, esta atribución del informe, la directiva lo que hizo fue desarrollar cada uno de los aspectos que están vinculados a la emisión del informe previo. Entonces, viene el tema del análisis de la documentación que se presenta, el análisis del presupuesto, la posibilidad de que esto haya significado algún tipo de inacción o omisión por parte de los funcionarios públicos responsables del sistema, y que de alguna manera hayan podido afectar la funcionamiento. Pero al mismo tiempo, le permite esta directiva considerar los elementos de emergencia o elementos que no hayan sido considerados en un momento porque nacieron, ¿okay?, con posibilidad de la aprobación de los expedientes técnicos. Siempre es posible que determinadas situaciones se presenten, el encarecimiento, una crisis económica podría haber incrementado el costo de los materiales o probablemente los estudios inadecuados constituyan la necesidad de poder hacer estudios complementarios que puedan hacer valor a la obra. Entonces, en general, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos ese tema de la Directiva 12, ¿okay?, que nos va a regular de alguna manera todos los requisitos en el proceso de la emisión del informe, ¿okay? Entonces, para el caso de las operaciones de compromiso de crédito y la capacidad financiera del Estado, nosotros vemos efectivamente, tenemos la competencia y la Contraloría, las operaciones que van a ser en materia del presente del informe, establece de alguna manera las responsabilidades que se van a determinar tanto a nivel de Contraloría como de los servidores y los funcionarios dentro de la institución pública, y también de las disposiciones ya un poco más específicas vinculadas a las solicitudes del informe previo, la presentación de los mismos, los requisitos que vamos a establecer para el tema, los requisitos que tienen que tener las operaciones del gobierno nacional o el aval, etcétera, etcétera. Entonces, en muy generales, el control posterior tiene una normativa bastante específica, perdón, el control previo tiene una normativa bastante específica que va a permitir cubrir todos y cada uno de los aspectos del control previo, ¿ok? Para resumir, el control previo está básicamente destinado a que nosotros podamos prever adecuadamente cuál es, uno, la posibilidad en cuanto a autorización para el pago de adicionales de obra o temas de endeudamiento,
tiene que ser presentado de manera previa, a la Contraloría General de la República. Si nosotros ejecutamos o aprobamos un pago de adicionales y no se solicitó y se procedió con el pago, ya no corresponde solicitar una autorización a la Contraloría General de la República. Lo que corresponderá definitivamente son acciones de control posterior para ver por qué no se solicitó y cuáles fueron las razones por las cuales se incrementó el presupuesto de la obra y se autorizó a pagar. La Contraloría General de la República podría no analizar una determinada solicitud, dependiendo de si el monto no se encuentra dentro del rango del 15% hasta el 50%. En el caso que el pago adicional sea menor al 15%, corresponde al órgano de control institucional hacer los análisis, las investigaciones y potencialmente determinar las posibles responsabilidades que pudieran tener los servidores y funcionarios. Los responsables para solicitar la autorización de adicionales de obra y de ordenamiento están identificados plenamente, son siempre el titular de la entidad, o cuando se trata de empresas estatales, va a tener que ser necesariamente una decisión o un acuerdo del Consejo Directivo. ¿Ok? Y siempre debe entregarse toda la información. Contraloría General de la República, bueno, una vez que esté aprobado este adicional, siempre debe enviarse dentro de los 5 días a la Contraloría General de la República para iniciar el trámite de autorización. La Contraloría General de la República tiene, como hemos mencionado, 15 días para iniciar el proceso, para autorizar o denegar, para decir sí o decir no, pero puede interrumpir ese plazo cuando dentro de los primeros 5 días ha solicitado información adicional a la entidad para que ésta pueda entregar documentación o datos adicionales que le permitan tomar una decisión un poco más informada. La Contraloría General de la República puede, si así lo considera necesario, realizar visitas a la obra, formalmente hablando, para analizar, para lo cual deberá coordinar con el funcionario que ha sido designado en la institución y, por tanto, entregar toda la información en el lugar de la obra a objeto de que la Contraloría General de la República. Esto, señores, es el tema del control previo. Lo vamos a ir tocando de manera tangencial mañana. Mañana sí les voy a requerir un poquito así, pero con mucha fuerza por ser día sábado. Pero quiero ver los temas de control posterior, el control simultáneo, el control concurrente, vamos a mencionarlo. Y vamos a hacer un barrido de tal forma que podamos tener un examen al finalizar que les permita por lo menos tener las ideas más importantes, lo que significa el Sistema Nacional de Control y la participación de cada una de las entidades. Quisiera saber, ya ha llegado ese momento, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que podamos ir respondiendo con mucho gusto. Tenemos unos minutos más todavía para ello, o saber si la clase de hoy ha sido lo suficientemente clara como para que podamos tener estos temas ahí como que dentro de nuestro radar. Muchas gracias, María. Otra cosa que podríamos hacer mañana, si alguno de ustedes lo considera adecuado, es que podamos, si tienen algún caso, algún ejemplo que hayan escuchado, me lo pueden comunicar, me lo pueden mandar por correo electrónico y vemos un poco qué es lo que ha pasado, a ver si consigo información al respecto, o en todo caso, comentar alguna situación que ustedes hayan tenido. Es importante que ustedes también un poco analicen las experiencias que han tenido o que pueden o que pudieron haber escuchado, de poder comprender un poco los aspectos teóricos en la práctica. Mañana creería que van a haber algunos casos más prácticos. En el caso del control posterior creo que lo hemos hecho, hemos determinado algunas situaciones que están vinculadas a la necesidad de la aprobación de adicionales de obra, y también lo vamos a ver, pero sería interesante también que podamos contar con algunos ejemplos en caso que ustedes hayan tomado conocimiento de ello. Fran, por mi parte, sí, los materiales los van a subir se los voy a entregar al coordinador esta noche para que los puedan tener a la mano, que son algunos reglamentos y algunas lecturas que he podido conseguir que les va a servir de complemento. ¿Ok? Fran, muchísimas gracias por mi parte.